El otro día estaba tranquilo con mis cosas cuando por simplemente revisar Crunchyroll me sale una noticia de que Black Torch va a tener anime. Mi primera reacción naturalmente fue pensar que era una fake news. Luego mi cerebro recordó que estábamos en Crunchy y por último pensé, ¿es esta otra línea de tiempo? Pero, ¿por qué? Como dice el título del video, Black Torch es un manga cancelado que fue publicado durante 2016 a 2018. Yo le tengo un cariño bastante particular, ya que cuando se anunció apenas lo vi, por su arte pensé esto la va a super pegar. Así que junto a un amigo que sabía japonés con el scan que tenía en ese momento, nos dispusimos a traducir el capítulo. Lo que ves de fondo ahora es la edición que yo hice. Como fun fact, la versión en español del manga fue la primera traducción en publicarse a otro idioma que no sea japonés, en básicamente toda la historia. Fue un trabajo titánico, me tomó unas 30 horas de edición, y de hecho la edición que hicimos fue prácticamente perfecta, ya que dejamos cero onomatopeyas. Fuera de eso, por temas de tiempo no pude continuar con el proyecto, y luego le perdí la pista al manga hasta que me enteré que se canceló. Dicho esto, las adaptaciones de anime suelen tener diversos fines comerciales. Una historia muy popular puede recibir una adaptación incluso años después. No es algo raro, tiene una fanbase establecida que puede impulsar la obra impresa cuando salga la animada, de modo que por ejemplo la editorial se vea beneficiada con nuevas ventas. Después de todo, al final del día, que una historia termine no significa que deje de tener reediciones, siendo el caso más sonado en la actualidad Bleach, adaptando su último arco, y con ello teniendo una resurrección completa de su franquicia, con nuevos proyectos como hasta un videojuego que salió recientemente. Pero Black Torch no es el caso, no es una historia mítica, no tiene tampoco una fanbase gigante, fue otra de tantas historias que tenían un potencial enorme al aparecer y terminaron sepultadas. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo es posible? Esto que tengo acá es Q, literalmente Q, una serie de manga de 4 tomos que también fue cancelada, y este es el motivo por el cual Black Torch tiene anime. Para entender esta declaración hay que hacernos una pregunta, y es que, ¿qué pensás que es más fácil de publicar? ¿Q o literalmente JoJo's? Y me refiero a editoriales internacionales de manga. La respuesta, aunque suene extraña, es Q. Y no tiene nada que ver con la calidad de las obras. JoJo's es una historia extremadamente larga y con diversas partes, lo cual es bueno y malo a la vez. Es bueno porque es una historia variada, pero es malo porque justamente no te tienen que gustar todas las partes. Puede que hayas visto todas las animadas, pero por ahí solo te interesa comprar tu parte favorita. O en mi caso particular, simplemente la parte 7, ya que es la que nos animó y disfruto de leer cosas de las cuales no sé prácticamente nada. El asunto acá es que la editorial, en este caso Ibrea, no puede simplemente publicar la parte 7 y no publicar las otras 6, tiene que hacerlo. Eso significa compromisos, y compromisos a largo plazo. Supongamos que como yo querés comprar manga físico y legal, pero querés dar un tiro al aire, leer cosas por primera vez en físico de las que no sepas nada. Ahí entran licencias como Q, que superficialmente tienen un dibujo bonito y una premisa muy baitera. Un día, una entidad cósmica llamada Solaris apareció en el cielo. Cualquiera que mire hacia arriba hará que esta entidad invoque monstruos en el lugar donde estás. Tenés un mundo posapocalíptico con este elemento súper extraño e interesante. Desde luego, hay motivos por los cuales el manga fue cancelado, y la historia podría o es una mierda. Pero, 1, vos no sabes eso. 2, superficialmente el arte y premisa se ven bien, y como siempre dicen, el primer lugar por donde entra algo son los ojos. 3, y más importante, es un compromiso bajo para vos como consumidor. Solo son 4 tomos y tenés la serie completa. Y también es un compromiso bajo para la editorial. No es una licencia mega conocida, por lo que no tiene por qué ser mega cara, y asimismo no es una serie larga. Ergo, aunque no lo creas, puede ser algo más fácil de vender que otra IP mucho más popular como por ejemplo Goblin Slayer. Me gusta Goblin, o puedo decir que me gustó. En su momento tuve una especie de Goblin manía y me compré varios tomos, incluyendo de hecho spin-off que no me voy a molestar en traer porque ya de por sí tengo mangas por todos lados para este video, pero en determinado momento me cansé, concretamente en el tomo 10, ya que la historia es simplemente lo que el título te dice, Goblin Slayer, y no tiene ni siquiera que ver con factores superficiales como que bueno, el arte sea malo, el arte de hecho es bastante genial, sino que simplemente no innova tanto para mantenerte enganchado por mucho tiempo. Es decir, te puedes leer el tomo 1 y te leíste efectos prácticos, el tomo 10 no va a cambiar la historia. Esto que acabo de recalcar es un problema para una editorial, y sobre todo si hablamos de un material de franquicia, y a veces ni siquiera tiene que ver con la calidad, sino con la comodidad. Esta cosa de acá es Bleach Remix, una edición 3 en 1 del manga original. Y soy bastante fan de este formato. Siempre quise leer el manga de Bleach, pero me daba mucha pereza porque tenía 74 tomos. No solo por el tema del dinero, sino porque carajos, son 74 tomos. Y si intentaste comprarte One Piece en físico, sabes que son demasiados tomos. E incluso seguir ese ritmo de publicación te mata. Estamos hablando de que al año saldrían 12 tomos. Son años y años y años de estar al pendiente de una serie. Es una maldita locura. Y es ahí cuando entran estos formatos maravillosos que son más atractivos para el consumidor, ya que permiten disfrutar más cantidad de la obra en un menor tiempo con menos compras. Dicho esto, Q no tiene ninguno de estos problemas. No necesita reeditarse ni prácticamente nada, son 4 tomos. Ahí lo tenés y listo. Y en ese punto entra Black Torch.
Esta es la edición de Norma, una editorial española. La cosa es que los chicos de Norma no fueron los únicos en editar Black Torch. Viz Media también lo editó para Norteamérica, y Viz es una empresa bastante grande. Pero acá está el punto. Durante todos estos años, ¿cuántas ventas estuvo acumulando Black Torch? Esa es la clave. Quizás con el paso de los años, justamente con la estrategia de ser una licencia barata, pero superficialmente muy atractiva, Black Torch grindió tantas ventas que se empezó a ver más viable. De hecho, tanto en el final del tráiler, como en la entrevista que le hacen al propio autor, se promociona que se compren los tomos del manga si quieres enterarte de más. Esto quiere decir que Black Torch en todos estos años no dejó de reeditarse a nivel internacional. Ya sea que esté cancelado o no, nuestro amigo nunca fue descatalogado. Sin ir más lejos, las ediciones de Norma datan de 2019. Y también está este otro detalle idóneo. Una temporada de anime de 12 capítulos suele adaptar en promedio 4 tomos. Puede ser un poco más o menos, dependiendo de la cantidad de secuencias de acción, pero ese es el número estándar. Black Torch tiene 5 tomos, y muchas secuencias de acción, así que parece que absolutamente todo está dado. Es más, hace rato mencionamos a Bleach varias veces, y lo seguiremos haciendo, ya que puede que él, y su popularidad ascendiente en tiempos recientes, tuviera que ver con todo esto. Para el que no sepa de lo que estoy hablando, cuando Black Torch debutó, se lo llamó varias veces el nuevo Bleach, así que pensalo desde este punto de vista. Ok, tengo esta serie que tuvo ventas sólidas por muchos años, y tiene cierto aire con su estilo a nivel superficial, con esta otra franquicia mega popular. Este parece el mejor momento para invertir en esto, pero por fuera de todas estas cuestiones, ¿qué tal está el producto? ¿Cómo es? La historia introduce a Jiro de protagonista, un joven de carácter conflictivo pero de buen corazón, que no tolera ningún tipo de injusticia, teniendo dos particularidades. La primera es que viene de un antiguo clan ninja, y la segunda que puede hablar con los animales. Esto último hace que de forma más personal no soporte el maltrato hacia los mismos de ninguna manera. Su vida cambia cuando un día se encuentra con Rago, un gato negro malherido que resulta ser un mononoke, espíritus antiguos que pueden tomar formas ya sea de animales o hasta humanos. Jiro de este modo intenta proteger a Rago de un mononoke que quiere reclutarlo por una guerra contra los humanos. En el proceso, Jiro muere pero es resucitado por Rago, gracias a que este le entrega sus poderes. Si bien logra vencer, pronto es interceptado por las fuerzas secretas del gobierno, que se encargan de gestionar asuntos de los mononokes, y con ello termina cautivo por una extraña chica que lo noquea. Bien, quizás al escuchar la introducción de este manga, habrás notado una similitud con historias como Chainsaw Man, Bleach o hasta Dandadan. Esto no es de extrañar, ya que simplemente Black Torch sigue una estructura o arquetipo establecido. Tenemos un personaje que parece conflictivo pero es muy buena persona, al igual que por ejemplo Ichigo, un elemento fantástico que lo introduce a un nuevo mundo a la vez que salva su vida, o se salvan ambos mientras en el proceso le da poderes, véase Pochita o Rukia, y en el caso final que descarta Bleach, al menos al principio, existe una fuerza superior al protagonista que ya está consciente de esto y termina reclutando al mismo por sus capacidades excepcionales y ser el 1 en 1.000.000, mismo caso que Chainsaw Man. No obstante, a diferencia de ese manga, Black Torch no hace particularmente nada subversivo. Me explico, la historia se centra en su primer capítulo a solo mostrar elementos, pero no hay objetivos ni un gran conflicto mayor o gran promesa. O sea, sí nos dicen que hay un supuesto conflicto entre los mononokes y los humanos, pero sencillamente en torno a nuestro protagonista no hay prácticamente nada. Retrocedamos por ejemplo con las historias que mencionamos antes. Chainsaw Man establece un objetivo inicial que es pagar una deuda casi imposible, pero es un objetivo falso, que luego se subvierte con el final que te deja expectante por más, ya que básicamente al protagonista lograr su objetivo en el primer capítulo, querés sencillamente saber de qué va a ir la historia de ahí en adelante. En el caso de Bleach se abren muchas preguntas a quiénes son estos personajes y qué les depara, ya que el contexto es lo suficientemente interesante para ello. Black Torch tristemente no tiene ninguna de estas cualidades. Su mayor virtud o la impresión más fuerte que te deja al leer el primer capítulo, lejos de ser su guión, conceptos o algo del estilo, es llanamente su arte. Y es que Tsuyoshi Takaki simplemente es un artista increíble. Desde los trazos fuertes de sus personajes, mezclados a veces con un estilo sucio pero estilizado, expresiones de personajes como Rago, y algo que le fascina y no va a faltar en ningún capítulo, unas dobles páginas con acción increíble. Esto como lector te hace sentir que estás leyendo algo que vale la pena por el arte, porque si un autor le pone tanto empeño a eso, debe ser bueno, ¿no? Y esa es una falsa equivalencia muy común que ocurre en prácticamente cualquier medio creativo. Incluso si consumimos cosas por simplemente factores superficiales, debe sí o sí tener conceptos que haga que dichos factores sean interesantes, o te vas a cansar. Por ejemplo, es como que veas a dos tipos pelearse a puño limpio, perfectamente animado de manera impoluta, una y otra vez. Ahora, olvídate de que tengan coreografías diferentes, las tienen, y las mismas van cambiando todo el tiempo, pero el contexto es simplemente dos tipos pegándose. No importa que tan bien hecho esté, es inocuo, simple, burdo y te va a cansar, porque en el gran esquema lo que estás viendo no significa nada. Una de las peleas más sonadas del manga moderno fue la de Sukuna en Jujutsu Kaisen, contra, bueno, básicamente casi el 100% del elenco de personajes. Esto hizo que mientras el manga estuviera en publicación, toda la semana se volviera tendencia mundial, porque si bien el guión no sería lo mejor del universo, y ahí queda a criterio personal, el contexto tanto del personaje como las habilidades de todos, y saber qué carajos iban a hacer para derrotarlo, era lo suficientemente interesante para dejar a todos expectantes semana a semana. Comento esto porque la gente banaliza demasiado pensar que si tenés
ese estilo, el resto simplemente va a surgir solo. Y Black Torch es el claro ejemplo de que no. No importa que tengas el mejor arte del mundo, si no hay nada para sostenerlo, no va a servir para un carajo. Incluso la animación enfermiza que le pudo dar mapa a personajes como Gojo o Toji funciona en primer lugar por justamente que sus personajes tienen esas personalidades y habilidades. Black Torch es como si fueras a comer espagueti a un restaurante, y se ve perfecto la masa, el plato, la salsa, con ese queso parmesano carísimo. Enrollas los fideos en tu tenedor viendo cómo se envuelven de forma perfecta, lo masticas y sentís la textura al dente de la pasta, ni muy cocida ni muy dura, es el punto exacto, pero sencillamente no sabe a nada. Entonces, ¿Black Torch fue cancelado por esto? Sí y no. El arte en este caso puede ser usado como humo, e insisto, la calidad de ilustración en este caso es demasiado buena para ser ignorada. Así que mucha gente, yo incluido, le dimos una gran oportunidad a esta historia solo por eso. Tristemente los avances no son satisfactorios. Quiero que antes de explicar toda la cuestión les quede muy en claro como creativos lo siguiente. Si pensás que teniendo todos los recursos del mundo a tu disposición y teniendo las cosas de mejor calidad vas a hacer un producto destacable o carismático, estás completamente equivocado. La potencia total o las mejores cosas, sin ningún tipo de dirección o enfoque claro, no sirven para prácticamente nada. Durante el resto de capítulos de la historia se hace una especie de checklist de lo que debería estar, que se vuelve todo muy soporífero. Que Shiro sea aprisionado es interesante, pero es un conflicto que dura un solo capítulo, y es más que nada usado por el autor para mostrarte que su abuelo era un ex miembro de las fuerzas secretas, alguien bastante mamado y antiguo descendiente de los Oniwaban, la primera fuerza secreta de Japón de la era Edo, que bueno, eran prácticamente ninjas ultra hiper fuertes. Después Ichika, la extraña chica introducida en el capítulo 1, es rápidamente encasillada como una mujer de carácter fuerte, cuyo aparente objetivo es demostrar que las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres, debido a que no la tienen en alta estima por ser mujer. Siendo el punto final del tomo 1, que Shiva, un personaje de las fuerzas secretas, va a formar una nueva división llamada Black Torch, donde se incorporan como agentes de campo Jiro y Chika, y un personaje misterioso nuevo llamado Reiji. Eso sería todo el tomo 1. Es importante que entiendas que los mangakas suelen regularmente pensar o planear sus historias por tomo, y no tanto por capítulos, lo cual tiene sentido ya que las historias se comercializan de esa forma, y eso te ayuda a tener una visión más general de tu producto y recuentos de páginas totales. El tomo 1 termina justamente con la división Black Torch formada, y lo que da origen al nombre del manga. Y el asunto con todo esto es que justamente tenés un promedio de 200 páginas, que son una introducción muy larga donde aún no pasa algo sumamente interesante, pese a que el autor intenta que en cada uno de estos 3 capítulos haya un combate, dobles páginas brutales y recordarte que bueno, hay acción, pero más que cumplir propósitos narrativos o intentar ser conflictos interesantes, se sienten como el autor diciéndote: confía que esto va a ser muy interesante, invertí tiempo en mi obra. Y el tomo 2, el tomo 2... es como el punto más bajo de este manga y definitivamente algo a tomar como material de estudio si quieres hacer cómics. Una persona un tanto cascarrabias dijo una vez: si quieres hacer cosas buenas debes leer muchas cosas malas y entender qué es lo que te molestó u ofendió de las mismas, para que no lo repliques. Eso es un paso dentro de la fórmula, y el tomo 2 de este manga se lleva todos los premios a cómo no llevar una historia. En el capítulo 4 se introduce a Reiji, que es Uryu de Bleach. Literalmente es un personaje que existe para tener una rivalidad inicial con el protagonista, pero luego son buenos amigos, aunque sus formas de hacer las cosas choquen. Quizás el único factor distintivo de Reiji es que pese a ser un tipo serio, es un mujeriego, lo cual genera un poco de contraste con el tiempo. Después, en casi todo lo que nos quede del tomo, prepárate para infodump, es decir, una cantidad avasallante de información y conceptos extremos, de los cuales solo rescato, no irónicamente, cuando te explican las funciones del traje, y lo rescato porque el autor en el propio tomo 1 menciona que le gusta mucho la ciencia ficción, cosa que se nota porque tanto los diseños de sus trajes como las explicaciones de todos los modos que tienen son muy de esa mierda, y es entretenido si sos seguidor del género, hasta que te acordás que es un manga de demonios y... Desde explicarte jerarquías de divisiones, hasta tener de misión ir al lugar donde estaba sellado Rago para explicarte más cosas sobre cómo sellan a los mononokes, para luego tener introspecciones de los personajes sobre cosas que ya sabemos, como si te dijeran: hey, ¿te acordás de esto que acaba de pasar hace nada? Es soporífero. Explicar cosas en las historias, ¿es importante? Sí, pero es importante si es necesario. Explicar cosas no es una trama en sí, las explicaciones como tal forman parte de la narrativa. El problema es que tenemos entre el tomo 1 y 2 muchas explicaciones, y existen pequeños respiros. Por ejemplo, para el capítulo 5 se introduce a la jefa de la primera división y a Koga, dos personajes con diseños llamativos. Sin embargo, al capítulo siguiente el autor hace algo criminal. Y es que cuando por fin tenemos una pelea con una amenaza que se siente de peso, cosa que no ocurre desde el capítulo 1, el infeliz corta la secuencia de acción del combate para mostrarte 4 páginas seguidas de qué hacen Ichika y el resto. Quiero que imagines que llevas más de una hora leyendo este manga y al final tenés expectativas de algo y de un zape te lo cortan. Sí, luego vuelve el combate, pero para este punto se siente como un tedio y me costó mucho avanzar la lectura. Lo irónico es que al final de este tomo se introduce
introducen más conceptos, pero estos se aportan a la narrativa, ya que mediante un Mononoke llamado Fuyo, que es aliado del gobierno, los protagonistas entrenan y al hacerlo, tienen que enfrentar recuerdos dolorosos, lo que nos muestra flashbacks. Todo esto es una excusa para que sepamos más de los personajes y sus objetivos, desde Reiji, con el hecho de que su hermano mató a su familia y fue poseído por una espada, hasta Ichika, cuyo objetivo es cambiado a despetrificar a su madre, que era un agente, o el pasado de Rago, del que no sabíamos nada, porque tenía lagunas mentales al estar tanto tiempo sellado. Estas cosas son entretenidas porque sentís que te aportan genuinamente algo. El asunto es que para llegar a esto tuviste que pasar por una cantidad de paja muy vasta. Para el tomo 3 la narrativa ya se encuentra un ritmo muy aceptable, desde introducirnos al pasado de Rago y con ello al antagonista de la historia, a Magi, un Mononoke de la era Edo que intentó reclutar a Rago para luchar contra los humanos, quienes habían comenzado a darles caza con los Oniwaban. Rago, al querer mantenerse neutral y como protector de la aldea en la que estaba, debido a este motivo decide no actuar. Esto terminó en que Magi matara a todos, incluyendo al mejor amigo de Rago. Desatado y teniendo una pelea brutal donde casi mata a Magi, el propio Rago se deja sellado al no querer tomar ninguna acción adicional, ya que la propia acción de no actuar fue lo que en primer lugar condenó a la aldea. Y esto es interesante porque justamente el personaje vuelve a escapar de las responsabilidades. El propio Jiro le indica esto, mientras que en todo este entrenamiento están peleando con la propia versión enfurecida de Rago, a raíz de la culpa personal que siente. ¿Huelen eso? Son múltiples capas de cosas pasando. Pero ese es mi punto, toda esta mierda te da profundidad sobre uno de los personajes, avanza elementos de la trama y a la vez te tira más conceptos, que es todo lo que no pasó en la mayoría del tomo 2. Ya después de esto la historia vuelve a su estructura normal, introduciendo otra misión, donde una ciudad es asediada por un grupo de mononokes, así que nuestros protagonistas tienen que ir a detenerlos. Esto sigue la idea básica de nos dividimos y cada uno va por su lado, pero el autor le empieza a agarrar la onda y subvierte cosas, como el mononoke más fuerte del grupo interceptándolos cuando están por dividirse, introducir más conceptos útiles como el hecho de que los mononokes no comen humanos porque sean unos sádicos, sino porque eso aumenta su poder, y hasta el tipo te mete un plot twist sobre el hermano de Reiji que se encontraba con estos sujetos, donde resulta que él mismo se dejó poseer en parte por la espada maldita, porque contrario al flashback que habíamos visto de Reiji, donde veía a su hermano como el mejor en todo, genuinamente era al revés, lo que hizo que este colapsara mentalmente al tener que ser la cabeza de la familia de forma falsa, ya que en sus palabras sentía que siempre su hermano estaba a un paso de superarlo, de manera adrede, por lo que se dio ante la espada para liberarse de todo eso. O sea, el bro es Itachi reverso, por lo que Reiji no es capaz de ganar su encuentro, Ichika derrota al Mononoke que crea ilusiones, y debido a su carácter este se enamora de la misma, y el único que tiene una resolución medianamente esperable termina siendo Jiro, que se madrea al enemigo mamado, pero no lo hace de cualquier forma, mi ciela, lo hace con una transformación jodidísima, que te introduce más lore, siendo que la razón por la cual los poderes de Rago no paran de aumentar, es porque él mismo está canibalizando el espíritu de Jiro, quien al ser humano sirve de combustible para Rago, hasta que finalmente este lo termine matando, ignorando Jiro esto. Es como cuando una llama se le acaba el componente de ignición, ¿entendés? Black Torch. Bueno, lo que trato de exponer acá es que las cosas se ponen interesantes. Me la estoy pasando bien leyendo el manga y el tomo 3 cierra por todo lo alto, con el mismísimo concha su madre de Amagi viniendo para buscar a Rago, ya que quiere su poder y hacer mierda todo. Por lo que, genial, ¿no? Para el tomo 4 el autor no sabía que su serie estaba cancelada, pero se intuyó que tanto los números como la popularidad general no era buena, lo que no es difícil de entender porque, de nuevo, en esta industria no puedes decirle a la gente espera el tomo 3, tenés decenas de mangas nuevos al año, y decenas que siguen sus publicaciones y tienen su fanbase, o lo intentás desde el principio con todo o te vas a la mierda, y eso implica otra regla muy importante, o tenés una trama larga o creés tener una trama larga. ¿A qué voy con esto? A veces los autores dilatan sus historias, y te tiran cosas a cachitos porque creen que tienen todo el tiempo del mundo para contarte algo, y no es así, y aunque lo fuera, eso es faltarle a tu público, porque si no estás haciendo lo más interesante que podrías hacer, no estás siendo serio con tu trabajo, y no puedes pedir que el resto invierta tu tiempo en él. Las historias deben evolucionar constantemente y avanzar, ir a alguna dirección, y esto se comenta porque si bien el pacing del tomo 3 era bueno, ya el ritmo del tomo 4 es sumamente agresivo, desde Amagi separando a Rago de Jiro para poder comerlo posteriormente y obtener sus poderes, hasta el plot twist de que Rago dejó toda su obra espiritual en Jiro, es decir, toda su fuerza, lo que hace que él mismo no pueda controlar estos poderes y adquiere una nueva transformación sin control, teniendo que intervenir su propio abuelo para que no termine matando a alguien. El autor comienza desesperadamente a usar todo, y digo todo lo que tiene a nivel narrativo como impacto. En el capítulo 14 volvemos a tener otra exposición con un nuevo entrenamiento que debe hacer Jiro conociendo nuevos personajes, pero no se siente pesado, incluso hay una charla simpática entre Jiro y una serpiente. Son momentos de inquietud que te dejan saber más sobre este personaje, introduciendo nuevos como Ibuki que tienen diseños vistosos, pero simplemente ya es tarde. En el tomo 5 la historia debe terminar, y pasan muchas cosas de manera súbita. Amagi cambia su plan original de aliarse con muchos mononokes a comérselos a todos, ya que él tiene la cualidad única de poder absorber la energía de no solo humanos, sino mononokes también al comérselos. Y esto es curioso porque parece que la idea original es que hubiera un conflicto a gran escala con todos los grupos de mononokes contra la agencia, ya que el autor incluso hace un énfasis en algunos diseños de estos que no se ven como personajes genéricos, pero simplemente la mayoría muere fuera de cámara y son devorados, y la super pelea masiva son después contra mosquitos demoníacos que parecen aliens, más que bueno, supuestamente demonios, por lo que todo el grupo debe ir a derrotar a Maggie para salvar el mundo. Y los capítulos finales, al menos en narración visual, son jodidamente muy buenos.
capítulos. La historia se deja hacer, solo fluye porque ya da igual. Tenemos el mejor combate de Shiro siendo el final, el perfeccionamiento de su transformación, una nueva forma de usar los poderes de Rago generando un gato de fuego gigante, cuando ambos se vuelven a unir, y una transformación de Amagi que parece referenciar a la transformación de Aizen, con múltiples agujeros en el pecho, así como la de Shiro referenciaba al Cuatro Colas capítulos atrás. El autor intenta hacer una especie de paralelismo con Amagi diciéndole a Jiro que son iguales porque tienen un gran poder pero no deberían usarlo, y honestamente es paja. Y un intento desesperado de hacer que un villano que no tiene una gran profundidad tenga mucho más desarrollo. Lo cual es curioso porque el autor lo intenta varias veces durante la obra. O sea, Amagi no es un villano genérico que no tiene ningún tipo de pasado. Tiene uno donde estaba en una aldea y tenía que proteger a gente y tal y demás. Y te explican que tiene alguna especie de odio a la naturaleza humana porque lo obligaron a comerse a alguien de la aldea justamente para protegerlos. Pero sencillamente el concepto de Amagi como personaje a largo plazo no funciona. Y entre eso y que el pacing va fluctuando y que después esto tiene que terminar, simplemente queda un revoltijo no bien direccionado. Koga me parece un personaje más entrañable al ser un Mononoke enemigo, que luego salía de mala gana a los protagonistas, al ver cómo Amagi mata a otros de su especie sin ningún tipo de contemplación. Dicho esto, la historia termina en el principio. Shiro sigue pegado a Rago, lo que es un problema de cara a futuro si no quiere morir. Además de que el único que podía separarlo, que sepamos, era Amagi. Ni Reiki ni Chika pueden cumplir sus objetivos porque era algo a muy largo plazo, y salvo por Amagi y Mononoke random que no le importan a nadie, no hay ninguna muerte o pérdida importante en la historia. Así que sí. Aún así, pienso que el señor Takaki disfrutó mucho trabajar en esta obra. En cada tomo existen comentarios suyos, dedicatorias y hasta un agradecimiento personal en formato de párrafo que ocupa toda una página en el reverso de estos. Y tenés varios mensajes variopintos, desde contarte que esta es una historia de ninjas bajo su concepción, a hablarte de que su género de música favorito es el rap japonés y que el nombre de cada capítulo hace alusión a justamente una canción de ese género, contarte que intentó integrar el personaje original de su sobrino a la historia pero no pudo, o simplemente comentarte cómo se siente al respecto sobre el estado actual de la obra. Pero creo que de todas las dedicatorias, la más importante es irónicamente la del tomo final. En esa dedicatoria, la cual es un poco dura de leer, nos comenta que Black Torch fue su primera serialización, la primera vez que lo metieron a la televisión para hacer entrevistas, la primera vez que fue a eventos por su manga, y en resumen, Black Torch constituyó muchas primeras veces para él. Y que ve esta historia como un hijo con sus aciertos y fracasos, y que siempre estará orgulloso de él, tomándolo de ejemplo para intentar ser un mejor mangaka. Y le creo. No puedo recomendarte de corazón que leas esta historia, esperando encontrar una maravilla porque francamente si no fuera por el video la habría dropeado en su peor tramo, que es a mi parecer entre el capítulo 3 a 4, pero lo que sí te puedo decir es que fue un manga hecho con ganas y corazón, así como decenas que también se cancelan, y es que por obvio que parezca que existan cientos de historias malas o con problemas, no implica que sus autores no pusieron su mayor empeño en ello, solo que a veces para aprender hay que golpearse y duele bastante. Sin embargo, Black Torch, ¿tiene futuro? Por lo que se vio en el tráiler del anime, van a adaptar todo. Es decir, sale Ibuki, un personaje que tiene relevancia de aparición recién en el tramo final de la historia. Pero supongamos que, no sé, con todo lo que dijimos, el manga sigue vendiendo más y la editorial busca más contenido. ¿Existe acaso una posibilidad de secuela? Bueno, eso es gracioso porque la secuela de Black Torch ya existe. ¿Y sabés dónde está? En las últimas 5 páginas del tomo 5. Sí, resulta que cada tomo tiene extras, como en cualquier manga. A veces son mini capítulos cómicos, otras veces perfiles de personajes. Pero en el caso enfermizo del señor Tataki, él agarró y puso a modo de epílogo información sobre todo el arco siguiente de la historia, ya que la misma había terminado con un final abierto. Y después de leerlo, la única pregunta es ¿por qué? ¿Por qué carajos dilatar tanto la historia de Amagi si tenías eso? Porque claro, con todo lo que les dije, ustedes pensaban que la historia se hacía muy densa porque no tenía muchos elementos que explorar. Y yo pensé lo mismo, pero no. El arco que seguía de Black Torch era el jodido Metal Gear Solid. No estoy jodiendo, en serio. Este enfermo se mandó tremenda fumada en 5 páginas de epílogo. En la continuación de eventos relatados canónicos, en las mismas, se explica que Jiro termina en una misión de infiltración donde se entera que políticos y empresas están conscientes de los mononokes y los utilizan para experimentar, mientras Jiro se introdució en un submundo de corrupción como espía. Se entera que su padre desaparecido está implicado en el mismo, y además Koga, el mononoke que tenía fauces similares a él, resulta ser un experimento creado por su padre y Amagi cuando Jiro nació. Amigo, es Liquid Snake. Y es como, tenías pseudoclones, demonios modificados por tecnología, tramas de infiltraciones gubernamentales con esferas de poder y tráficos de seres demoníacos como moneda corriente, y nos pusiste a Amagi por 5 tomos, hijo de remil puta. Sé que dije que pusiste tu empeño y demás y tal, y yo te creo, pero carajo, con razón te cancelaron, amigo. Todo, absolutamente todo, está escrito en estas 5 páginas de mierda de este manga cancelado, y es mucho más interesante que el arco de porquería que tuvimos. Te hace replantear, ¿por qué carajos no tuvimos el arco de Amagi en solamente 2 tomos? Soy el puto meme de Homero de estúpido lo ordenaste todo.
Como comenté antes, y hasta el propio Takaki lo hizo, él disfruta mucho la ciencia ficción, por lo que no extraña que su siguiente manga serializado tuviera justamente esa temática. Heart Gear es un manga de 7 tomos que ya está concluido, y solo leyendo el capítulo 1 todas las críticas y comentarios que hice en relación al primer capítulo de Black Torch están totalmente solucionadas. Tanto el contexto del mundo como los personajes, conceptos están mucho mejores, y en el caso del objetivo central de la trama está presente. Es decir, desde el capítulo 1, además de que todo el contexto es mucho más interesante, tenemos un objetivo claro de nuestros protagonistas, así que es satisfactorio ver la evolución del autor que también es llevada a su dibujo y forma de narrar. No me voy a explayar más en eso puesto que el video sobre Black Torch, y de por sí es muy largo, pero este experimento extraño puede implicar que a futuro, mangas con condiciones similares terminen teniendo adaptaciones animadas, ya sean Q o el mismísimo Red Hood, que para el que no lo sepa también fue editado fuera de Japón, y es que las redes formaron un gran impacto en esto. Por ejemplo, este último manga fue cancelado porque en su momento solo se tomó en cuenta la opinión del público japonés, pese a toda la fanbase que estaba formando por uno de los diseños de sus personajes principales. Tenemos casos como el de Kagurabachi, que te guste más o menos, en principio sobrevivió íntegramente por ser un meme, hoy la percepción de que funciona y que no cambia mucho teniendo en cuenta el mercado internacional, y eso es algo que los consumidores de manga debemos entender. Si obras como Black Torch volvieron de entre los muertos, fue justamente por una sumatoria de factores que implican el mercado global, así que cuando compras mangas o apoyas alguna serie, incluso si esta se canceló, puede que repercutan algo, lo que me lleva a hacer un pequeño comentario sobre la edición general de Black Torch. Como quizás se notó o no, soy de Argentina, y no sé en sus países, pero acá el catálogo de manga que tenemos a nuestra disposición de manera oficial es inmenso, con editoriales como Ibrea, Omnipress o Panini. Desde mierda conocida a porquería ultra random. Curiosamente, Black Torch no fue editado en Argentina. Y la pregunta es, Ibrea, ¿por qué? Editaste Renta Girlfriend, de hecho, lo seguís editando a día de hoy. Y trajiste a este punto creo que ya absolutamente todo lo que hizo Ino Asano. No voy a traer el tomo tamaño Biblia de Solanin para mostrárselos. De cualquier forma es probable que Black Torch termine siendo editado pronto, considerando que va a tener la salida de su anime. La edición de Norma está bastante bien, aunque por ser un manga exportado tuve que pagar bastante más de lo que pago convencionalmente por un manga de las mismas características. O sea, estamos hablando de que casi gasté unos $100 entre los 5 tomos, y eso realmente no es muy accesible que digamos. Además, Ibrea, te quiero, pero carajos, seguís publicando Goblin Slasher y trajiste Q, amigo. Sabes perfectamente que es una licencia barata que no le importaba absolutamente a nadie. Y de las dos opciones plausibles trajiste esta de acá, la del autor hentai que probablemente no tenga anime. Sí, entre los trabajos descatables del señor Shinra se encuentra el contenido más 18, y cuando digo destacable digo que realmente es en parte conocido por ese tipo de cuestiones. Yo no juzgo, pero sí se siente un poco raro leer Q y ver ciertos dibujos teniendo en cuenta eso y decís, entiendo. Pero fuera de eso, y volviendo a hablar de la edición, me gustó bastante que el tomo 5 viniera con esta caja colectora. No es algo que en Argentina solamos ver, así que está bastante genial. Ahora, como comentario personal, las portadas de Black Torch son bastante meh. Si habrán podido observar que al autor le gusta poner uno o dos personajes en el centro con un fondo plano. El problema es que justamente se siente muy simple y muy... ¿cómo decirlo coloquialmente? Barato. Y es una lástima porque, aunque es una decisión artística, y lo entiendo perfectamente, refleja esta idea de vagancia con el arte, que es, como ya mencioné muchas veces, absolutamente todo lo opuesto en referente a este manga. Portadas como Bleach, que también consisten en tener un solo personaje, aprovechan mucho mejor el espacio, al ocupar la mayoría de este con algún gesto dinámico. Carajo, hasta la página dual a color del capítulo 1 servía mejor como portada del tomo en sí si agarramos la mitad. No es algo mega relevante, pero me da gracia que en un manga donde lo más importante es llamar la atención a nivel superficial, sus portadas no logren en lo más mínimo ese cometido. Digo, en serio, mira esta portada, es un tipo random con una katana, medias de cuero, un fondo azulado medio acuoso. No dice absolutamente nada. No tiene chiste, amigo, no tiene esencia. Bueno, con esto vamos llegando al final. Creo que este tema resultó muy interesante para mí, no solo por la cuestión comercial detrás o ver cómo la industria cambia, sino por poder hacer hincapié en cosas que pueden llevar al fracaso de una historia, que al final del día, en mi caso, no solo me gusta consumirlas, sino hacerlas. Asimismo, creo que también es una oportunidad de ser humildes como críticos. Takaki ha logrado por su arte y a coste de fuerza bruta, nunca mejor dicho, que su manga reviviera entre los muertos, y ese mérito es suyo. Ya quisiera yo, o cualquiera que quiera meterse en este mundo, que múltiples editoriales a nivel internacional tengan editado tu obra y la misma venda regularmente. Antes de terminar, cositas. La portada de este video fue comisionada al artista Arcer y el mismo editado por Reini. Tienen sus redes en la descripción. Esto solo me es posible con su apoyo al canal, como por ejemplo Patreon con toda esta gente bonita que ven acá, o cualquier otro medio de su preferencia. Si te gusta este contenido, ya sabes. Dicho esto, yo soy Drash y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. Adiós.